realizar la presentación sobre el análisis de gasto público y tributación para América Latina. Eh, este análisis se desarrolla durante el tiempo considerado de 25 años para las 10 principales economías de Latinoamérica, considerando el gasto público y la tributación. Entonces, en primera instancia, pues yo quisiera desarrollar el concepto de qué se entiende por gasto público. Eh, Se dice que técnicamente esta es una cuantía monetaria que se destina al sector público para el desarrollo de todas sus funciones constitucionales. En este año para Colombia se encuentra la discusión de la destinación del presupuesto para el presupuesto general de la Nación para el próximo año, el cual tiene un monto aproximado de 391,4 millones de dólares, que de alguna otra forma es el monto monetario que le permite al gobierno ejecutar todas sus funciones en cuanto a funcionamiento, eh, costo de deuda y demás funciones constitucionales pues, que debe cumplir con la población colombiana. Para entender, digamos, el desarrollo del análisis, tenemos 10 países analizados. Se encuentran lo que son Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil, México, Costa Rica, República Dominicana y Guatemala. Cada uno de los países pues, cuenta con unas características y, digamos, rasgos económicos y sociales diferentes que de alguna otra forma hacen que el análisis pues, se centre en consideraciones comunes, pero que de alguna otra forma refleje la realidad de, de alguno de los países pues, que tienen unas tendencias importantes a analizar. En primera instancia vamos a hablar sobre el gasto público de países latinoamericanos analizados. Como vemos, la tendencia, digamos, del gasto público ha sido creciente en la mayoría de los países, cada uno de acuerdo a su situación económica y fiscal que le ha permitido pues apalancar este gasto que de alguna otra forma le permita desarrollar todas las políticas sociales o la política pública pues que debe realizar para el bienestar, la promoción del bienestar y desarrollo de la población. Entonces, teniendo en cuenta esas características particulares eh, de cada país, tenemos aquí a Brasil, que es uno de los países más grandes pues, de Latinoamérica, y en este mismo sentido, pues también grande en población, digamos que el tamaño tanto del Estado como de su gasto en función de ejecución de sus eh, funciones es elevado. Entonces vemos que aquí representa casi el 40% del Producto Interno Bruto, mientras que otros países como lo son Colombia, México o Argentina también tienen un gran porcentaje de gasto público sobre el porcentaje del PIB, pues dada de alguna otra forma a sus particularidades jurídicas en cuanto a su ordenamiento, en cuanto a su ejecución y promoción y garantía de los derechos humanos. Es decir, por ejemplo, en el caso de Colombia, que vemos una tendencia también creciente en cuanto a la ejecución del gasto público, que ha sido de alguna otra forma más acelerada después de la década de los 90. eh, Se da razón pues con el cambio de constitución política, de alguna otra forma esa necesidad de continuar con la ejecución de programas sociales que ayuden a mitigar la pobreza y la desigualdad e inequidad en nuestro país. Entonces aquí tenemos estas consideraciones respecto al gasto público, teniendo en cuenta esa divergencia en cuanto al tamaño de, de- de la población y en cuanto a la economía. Vemos un promedio de gasto público en cuanto a estos países analizados. Vemos que Brasil es de alguna otra forma el país en donde más se realiza o hay más peso del gasto público sobre el porcentaje del Producto Interno Bruto, seguido por Ecuador, Colombia, Costa Rica, Argentina, Chile, México, Perú y por último Guatemala. Entonces es como curioso ver aquí como Brasil pues siendo
gran economía siempre va a tender a ser el primero dado su gran extensión y población por atender. Colombia, digamos que también en cuanto a población y extensión es uno de los países que el porcentaje del gasto público sobre el PIB pesa. Y también en México. México es una de las economías que de alguna otra forma también desarrolla gasto público, pero lo hace de manera menos asistencial como otros países. Em, También Chile realiza sus políticas públicas, pero de una manera menos asistencial. Esto quiere decir que pues, digamos, la difusión y la adquisición de bienes públicos pues, no es tan provista como en otros países como Colombia, es decir, la cobertura es más limitada, da la capacidad económica que les permite a las personas pues acceder a estos servicios sin necesidad de estar subsidiados por el Estado. Teniendo en cuenta ya ese abrebocas en cuanto a la diferencia de por qué unos países subsidian más que otros, tenemos aquí una, una, una gráfica que nos presenta los subsidios y transferencias como porcentaje del gasto en los países analizados. Vemos que Argentina siempre ha tenido una política muy asistencial, muy enfocada en lo que es la educación gratuita. Entonces vemos que la tendencia a los subsidios y transferencias ha sido siempre creciente, a excepción de los años 2001, 2003, donde digamos que algunas consideraciones económicas le impidieron continuar con esa labor pues, asistencial que cumplía con la población. Sin embargo, pues no ha dejado en su labor de continuar con, eh, la realización pues, de estos apoyos a la sociedad. Vemos también que, pues por tendencia o por eh, caso general, eh, países como lo son Colombia, eh, también hay un auge después del 2011 con la implementación de nuevos planes asistenciales por parte del gobierno Santos a las diferentes poblaciones pues, que se encontraban en situación de pobreza y de pobreza extrema. Entonces, aquí hay diferentes planes asistenciales que de alguna u otra forma entran a combatir lo que ha querido la ONU desde hace muchos años en cuanto a la erradicación de la pobreza, el aseguramiento o saneamiento básico pues, de todas las eh, eh, necesidades básicas en cuanto a la salud, educación, trabajo, en fin. Em, También vemos un quiebre en cuanto a los subsidios y transferencias que tiene una tendencia creciente después de la pandemia del 2019, en donde la labor asistencial del gobierno tuvo que ser absolutamente necesaria para todos los países, incluso para los que son menos asistenciales, hablando de México y Chile, donde de alguna forma estos países pues tuvieron grandes eh, pues la población vio reflejados grandes problemas y limitaciones económicas que los llevó de alguna u otra forma, promover cambios sociales que reflejaran una realidad un poco más asistencial por parte del Estado en cuanto a esas falencias que no estaba cumpliendo y cubriendo. Mm, Entonces, en ese objetivo de la erradicación de la pobreza y garantía de los derechos humanos y bienestar social, pues vemos aquí que también el tamaño del país se relaciona con esa necesidad del Estado de cubrir todas esas eh, políticas pues, destinadas a la población. Entonces, vemos que Argentina, como lo dije al inicio, es uno de los países que más gasto en subsidios y transferencias realiza a la población. En cuanto a salud y educación, que digamos son uno de los pilares pues, que ellos asumen de manera significativa en cuanto a la promoción del bienestar social de sus ciudadanos. De ahí continuamos con Costa Rica, Brasil, Colombia, eh, México, Chile y ya los países más pequeños como lo son Guatemala, Ecuador y los que siguen.
Teniendo en cuenta, digamos, que de alguna u otra forma los países necesitan realizar su política pública, pues muchas de las recomendaciones que han hecho organismos internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, incluso la OCDE, es que los estados necesitan un financiamiento sólido que debe eh, estar respaldado pues por eh, diferentes fuentes, no solamente una fuente, sino diferentes fuentes. Y en este caso, una de esas consideraciones es el aumento de la tributación. O sea, el Estado debe financiar todos sus programas o eh, leyes asistenciales a través de la tributación y por eso se hace necesario que de alguna u otra forma la base gravable sea aumentada y que le permita con esta base gravable aumentada obtener mayores recursos necesarios para, para su desarrollo de sus labores. Entonces, vemos cómo eh, en cuanto a la tributación, el recaudo de impuestos por renta, ganancias ocasionales y dividendos, la tendencia es creciente en muchos países y por lo general, eh, después de cada cambio de gobierno o cada cambio de gobierno, situación que implica a los estados una emergencia económica o social, por ejemplo, también la relajación de la regla fiscal obliga a los estados buscar maneras de financiamiento que no sea a través de la deuda y pues de alguna u otra forma la tributación se presenta como un mecanismo efectivo para realizarlo. Eh, Aquí vemos pues que de alguna u otra forma todos los países han tenido una tendencia creciente, excepto en los países como lo ha sido México, en donde digamos que de alguna forma u otra se hizo una serie de cambios para que la población de clase media no fuera la más afectada por la carga impositiva que pudiese presentarse y se diera un cambio hacia, hacia una base gravable más diversificada que no solo se enfocara en la clase media. En cuanto a rasgos importantes también está Chile, eh, que después del año 2018, en donde se presentaron varias protestas sociales pues, por sus políticas poco asistenciales, hubo un estallido social en donde llevó incluso a- al gobierno que asumió el poder a, a hacer unos cambios en cuanto a la forma en cómo el gobierno subsidia a las personas, en cómo de alguna u otra forma las personas a través de esos subsidios asumen su responsabilidad fiscal pagando tributos, pero se da la necesidad de que haya cambio, es decir, de que de alguna u otra forma le libere un poco esa carga tributaria a las personas y sea asumida por otras partes, en este caso los empresarios que en su ejercicio económico son en muchas ocasiones los más beneficiados, dada la gran capacidad productiva que tienen y las exenciones que ofrecen los gobiernos pues, para la generación de empleo y todas esas variables consideradas. Em, en cuanto ya finalmente a las conclusiones que tenemos es que el gasto público va en aumento siempre y cuando el financiamiento del Estado lo permita, es decir, existen limitaciones en cuanto a que el Estado puede determinar su gasto siempre y cuando sus finanzas lo permitan, su regla fiscal lo permita, porque no puede sobreendeudarse, ya que esto causaría un detrimento enorme tanto en su ejecución como en la economía en general. Otra particularidad es que las economías más grandes de América Latina se relacionan con mayores tasas de crecimiento demográfico y por lo tanto es necesaria mayor atención por parte del Estado. Entonces vimos como países como Brasil tienen un mayor gasto público en porcentaje del PIB y Argentina. Otra conclusión es que las políticas públicas van orientadas a la mitigación de la pobreza y la garantía de derechos humanos. Eh, pues este es uno de los objetivos que tiene la Organización de Naciones Unidas junto con los demás organismos de cooperación internacional en cuanto a la eliminación de, de la pobreza y que se garanticen pues todos los accesos básicos y necesarios en cuanto a salud, trabajo y educación para que las personas salgan de estas condiciones de pobreza.
También está el aumento de la tributación, es necesario teniendo en cuenta las particularidades sociales y económicas de cada territorio, dado que pues a pesar de que organismos internacionales como la OCDE hacen la recomendación de aumentar los tributos a las personas, eh, estas recomendaciones no pueden aplicarse de manera inmediata a los diferentes países de manera tan genérica y deben de hacerse progresivamente, es decir, por ejemplo, un aumento sobre un aumento o cambio del tipo de tributación, por ejemplo, sobre el ingreso en las personas naturales en un país eh, debe hacerse muy despacio, pues para que de alguna otra forma no se sienta la restricción eh, de la capacidad, pues sí, que no se sienta, digamos, ese efecto tributario directamente sobre el ingreso de las personas, sino que sea un poco más prolongado. Y el aumento de la tributación permite al Estado asegurar la ejecución de políticas públicas proyectadas, pues en este caso en Colombia vemos como en el nuevo gobierno se quiere realizar un recaudo de aproximadamente 5.5 puntos del PIB para desarrollar todas las políticas o el plan de gobierno del nuevo gobierno que entra para, para dar garantía pues al cumplimiento de todas estas políticas, dado que no hay un financiamiento seguro para llevarlas a cabo si no se obtienen estos recursos. Entonces la tributación se vuelve un pilar